Vamos a iniciar esta sesión de estudio de la Sagrada Escritura, pero sobre todo en la historia de la salvación y sobre todo vamos a ir acrecentando, eh, pues sobre todo nuestra fe, que ese es el propósito, ¿sí? La formación en la fe. Bien, buenas noches a los que se van conectando, Berta, Silvet Orozco y Luz de la Cruz. Si me disculpas en cuanto termine la sesión, te doy la información que me pides. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Habíamos visto ya la historia de Abraham, todo lo que fue haciendo Abraham, este recorrido desde Ur de los Caldeos en la región de Mesopotamia y el recorrido que hace para llegar a la tierra prometida y después de la tierra prometida, ¿verdad? El mismo eh, caminar de, el, de esa tierra prometida que estaba ya ocupada, se va a Egipto y después de Egipto vuelve otra vez a la tierra prometida y ahí muere. Vimos más o menos esa peripecia que él tiene de ir caminando, de estar, ¿verdad? Enfrentándose en cierta manera a Dios cuando se le informa que va a ser destruida la ciudad de Sodoma, en donde se encontraba su sobrino Lot, y cómo poco a poco, ¿verdad? Va él presentando sobre todo esa fe tan grande que tiene en este Dios de amor cuando llega el momento de sacrificar a su hijo. Estas dos familias, por así decirlo, que salen de Abraham, Ismael y después Isaac, empiezan a crecer. Ismael prácticamente se va al desierto, es donde él se radica, y de ahí van a aparecer aquellos hombres llamados los mercaderes del desierto, los llamados ismaelitas. Es una tribu, es un pueblo, ¿verdad? Para que más o menos vayamos tomando un poquito esta idea. ¿Sí? Es un pequeño grupo, una familia que ya se dedica solamente al comercio y ellos tendrán sus chozas, tendrán sus tiendas en el desierto. Entonces, en donde ellos más o menos veían lugar para poder acomodarse, ahí se quedaban y cuando llegaban los tiempos o iban pasando los tiempos, se iban cambiando de lugar, pero en el desierto. Ellos casi nunca ocuparon o nunca estuvieron en un lugar determinado. Mientras que Isaac se queda propiamente en la tierra prometida y ahí es donde él tanto da entierro a Sara, su madre, como al mismo Abraham al llegar a una edad.
muy avanzada. Cuando Isaac ya tiene la edad para casarse, Abraham envía a uno de sus criados, al de mayor confianza, llamado Eliezer, ¿verdad? Y le dice, quiero que vayas para que Isaac se despose con una de la familia. Esto era para estos pueblos, y todavía sigue siendo para los judíos, un, una tradición muy arraigada. Un judío no se puede casar sin alguien que sea de su parentela o de su pueblo. ¿Sí? Por ejemplo, eh, en la actualidad un judío busca una pareja judía. No es tanto de que pues un judío pueda tomar a cualquiera y ya. Todavía sigue eso. Hay algunos judíos que ya no lo tienen como muy presente, pero por lo regular siempre buscan a alguien que sea de su clan. Y muchas veces también el católico o de algunas iglesias hace casi lo mismo. ¿Y dónde es donde se conocen? Bueno, pues a través de las reuniones que hay, ¿sí? Es raro que por ahí, al menos que de veras haya un flechazo, una atracción muy grande, ¿verdad? Pero se tendrá de algún otra creencia. Sin embargo, es rara la vez cuando existen estas parejas este, de diferente creencia. Y sobre todo en el tiempo de Abraham era como algo muy, muy marcado. ¿Por qué? Porque todos los que vivían alrededor de la tierra prometida creían en otros dioses, no creían en ese Dios que había hecho el cielo y la tierra. Y precisamente como para no ser infiel a Dios, trataban de buscar. ¿Sí? Eso fue lo que pasó ya más adelante y eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a los reyes. Cómo ellos agarraban, ¿verdad?, mujeres de todos los lugares y se empezó a descomponer la religión. ¿Por qué? Porque cada rey pues quería agraciarse con la esposa y le hacía el altar a su Dios. Y al ratito, ¿verdad? Pues ya era una, un montón de creencias, ¿no? En el pueblo y es cuando viene la desobediencia a Dios. Pero eso ya lo veremos en los reyes y en los mismos profetas. Aquí Abraham ve que ya Isaac está a tiempo de casarse, de desposarse, y dice, bueno, voy a mandarlo, ¿verdad? A la tribu, a mi tierra, para que de las mujeres, ¿sí? De mi pueblo, él tenga a su esposa. Se van y encuentran a Rebeca, esta mujer que cuando se encuentran, ¿verdad? Es muy curiosa la historia porque no había un tanto de que Isaac empezara a cortejar a Rebeca, sino era Eleazar el que iba y hacía de intermediario, ¿verdad? Mi señor quiere desposarse contigo, pero pues ¿quién es tu señor? Yo no lo sé, ¿verdad? Y comienza ese juego y dice la historia que Rebeca lo ve, ¿sí? Y le dice, ese que va ahí es mi señor. ¿Sí? Y cuando lo ve Rebeca, nos cuenta el libro, ¿verdad? Que como que
pues como que no le gustó, ¿verdad? Sin embargo, cuando se da cuenta que es del descendiente de Abraham, ¿verdad? Entonces comienzan y se desposan y la lleva con él. Cuando llega, ¿verdad? Abraham muere a los 175 años, es cuando muere Abraham, y bendice a Isaac como primogénito de él. Aunque Ismael había sido el primogénito, es Isaac, el que recibe la primogenitura. Esto también de la primogenitura era algo muy elocuente, porque la bendición que daba el padre al primer hijo era una bendición que no se podía repetir a los demás hijos. Esto para entender que esa bendición era dada por Dios a aquel primero de la familia. Y es como Abraham bendice a Isaac y le repite la misma promesa que recibió. Vas a ser padre de numerosos pueblos. Y desde ahí va a venir esa tradición, ¿verdad? De los hijos de Abraham. Abraham, al unirse con Rebeca, tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito, es el mayor. Y aquí hay algo que hace Rebeca, por eso las mamás son siempre las que nos ayudan en cuestiones con el papá, ¿verdad? Siempre la mamá es la que interviene. Y ya desde mucho tiempo atrás, no es hora, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Rebeca? Que cuando ya está el tiempo en que este Isaac ya está viejo y va a bendecir, ya Isaac ha perdido la vista y tiene que dar la bendición de la primogenitura, escucha Rebeca cuando le está diciendo a Esaú, ¿verdad? Dice, mira, ve, caza un venado, algo, alguna casa, tráemela, cocínala y me la das. Pero anteriormente a esto pasó algo muy curioso. De ahí la historia de las lentejas. De que estaba cocinando Jacob las lentejas, ¿verdad? Y le dice Esaú, oye, tengo hambre, dame de tus lentejas. Y dice, yo te voy a dar de mis lentejas, pero con una condición, de que me dejes que mi padre me dé a mí la bendición de la primogenitura. Pues el otro ya tenía hambre, ¿verdad? Y le dice, sí, no te preocupes, acabamos. Sí. Entonces de ahí viene lo de las lentejas, ¿verdad? Que ya desde ese tiempo, sí, hacían sus travesuras. Le vende la primogenitura por un tazón de lentejas. Y Rebeca escucha esa plática entre ellos. Por eso cuando Rebeca oye que Isaac va a darle la bendición, se adelanta y dice, mira, ve, mata a un cabrito, ¿sí? Tierno, y tráemelo para cocinarlo y para que se lo presentes a tu padre. Le pone las ropas, ¿verdad? Eh, Rebeca le pone las ropas de Esaú a Jacob. Los cueros, ¿verdad? De, del cabrito se los pone sobre los brazos. ¿Por qué? Porque Saúl era muy velludo y Jacob no, Jacob era lampiño. Entonces cuando se le acerca y dice, padre, ya te traigo aquí
tu, tu guiso que querías. Y dice, oigo la voz de Jacob, acércate. Se acerca, lo huele y dice, es el olor de mi hijo Esaú. Son los brazos de mi hijo Esaú, pero no es la voz de mi hijo Esaú. Dice, come y bendíceme, es lo que le dice Jacob. ¿Sí? Isaac termina de comer, lo bendice y en ese momento llega Esaú, ¿verdad? Ya cuando lo había bendecido y dice, Padre, yo soy Esaú. Dice, es que yo ya le di la bendición a Esaú. Dice, mira, tócame, soy yo. Y dice, ya di la bendición. Esto pareciera ser como un robo, sin embargo, Dios lo permite. Es curioso, ¿por qué Dios no castiga? Sino Dios permite para que esa descendencia, ¿por qué? Porque el mismo Esaú era una persona muy liberal, muy ligera, y Jacob no. Jacob era más entregado al culto de Dios. Si nosotros vemos, pareciera ser la misma historia, sanada, por supuesto, de los hijos de Adán. Caín y Abel, Esaú y Jacob. Y pareciera ser que ahí se sana esta situación que se vive en el libro del Génesis. Cuando es bendecido y le da el derecho de primogenitura, en ese derecho es de que él, Jacob, iba a estar por encima de sus hermanos, como el señor de la casa. Y eso por supuesto que a Esaú pues ya no le gustó. Y nos dice, ¿verdad?, que el mismo Esaú empieza a tener como coraje con Jacob. Después de que él había hecho ya un trato, ¿verdad? No le parece. Dice, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que queda? Guardar ese como resentimiento. Y es por eso que Jacob se va de la casa, se va huyendo, y cuando va huyendo, tiene una revelación. Se duerme y dice que empieza a ver una escalinata, ¿verdad? Y ángeles que subían y bajaban por ella. Al despertar, ¿verdad? De aquella visión, el mismo Esaú hace un altar y ahí recibe la promesa: al que te bendiga, yo lo bendeciré, y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Y esto, por supuesto, es una promesa ya de este pueblo que empieza ya a nacer propiamente de un linaje de Abraham y empieza a engrandecerse. Regresa Jacob a su tierra después de haber pasado Jacob 25 años en casa de su tío Labán. Volvió a la tierra de Canaán rodeado de numerosa familia y poseedor de considerables riquezas. ¿Sí? Ya él regresa, ya trae consigo
¿verdad? A, a su esposa, a sus hijos, pero durante el viaje pasa algo. En una noche, ¿verdad? Hay un hombre que se acerca a él y empieza a luchar con él. Cuando está luchando con él, este hombre le golpea el famoso talón de Aquiles, ¿sí? Y como mm, no se deja Jacob en esa lucha, ¿verdad? Dice que ya va a amanecer y le dice a aquel hombre, suéltame que ya va a amanecer, tengo que irme. Si te voy a soltar hasta que tú me digas quién eres. Y cuando le dice, bueno, pues es que yo no te puedo decir quién soy porque el sol no me puede dar. Pero lo que sí te puedo decir es que tú de ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Ahí es donde lleva ya ese nuevo nombre. Y dice, ¿por qué? Y es cuando lo golpea en el talón, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué has luchado contra el ángel de Yahvé? Esto pareciera un cuento bonito y fantasioso. Sin embargo, va diciendo cómo el mismo ser humano es capaz muchas veces hasta de enfrentarse a Dios. Y si no, solamente pensemos los momentos en que nosotros le reclamamos a Dios o le exigimos a Dios. Esta es una forma de enfrentarnos con Él. Muchas veces Dios nos contesta no a nuestra manera, sino a su manera. Y esto es algo muy curioso porque, como yo les decía y siempre les digo, cuando nosotros le pedimos a Dios las cosas, se las pedimos a nuestra manera. No dejamos que Él actúe. Y eso es propiamente lo que hace también esta historia de Jacob o Israel. Busca, ¿verdad?, el encuentro con Dios, pero a su manera. Para esto, ¿verdad?, lleva ese nombre que significa fuerte contra Dios. Le pide el mismo Jacob que lo bendiga. ¿Sí? Dice, bendíceme antes de que te marches. Lo bendice el ángel de Yahvé y después se marcha ese ángel. Esto comienza a ver ya una promesa del mismo Mesías, del mismo Salvador. Porque al ser un pueblo bendecido es un pueblo elegido. Esa bendición no solamente recae en Israel o en la persona de Jacob, sino recae en todo el pueblo. Y cuando una bendición se daba, se elegía. Por eso en el bautismo nosotros somos bendecidos o marcados con el Santo Crisma. De ahí somos pertenencia de Dios. De ahí nosotros somos capaces de ser partícipes de ese Dios de amor. Y esto tiene mucho que ver desde el Antiguo Testamento. A veces pareciera ser que las cosas las vemos o las, las escuchamos y a veces no las aplicamos. Toda esta lucha, todo este enfrentarse a Dios
es lo que va haciendo la misma elección. Dios nos dice que el mismo Salmo que Dios escribe en renglones torcidos. Y cualquiera de nosotros nos podríamos preguntar, ¿y por qué me eligió Dios a mí? ¿Qué vio en mí? Y nada más pensemos, ¿qué vio Dios en Isaac? Perdón, en Jacob, que se roba una primogenitura. Que si nosotros lo pudiéramos juzgar desde nuestro punto de vista, diríamos, oye, pues este hombre cometió pecado, ¿por qué Dios lo bendice? Ya lo decíamos nosotros en esta semana pasada, en la misa, ¿verdad? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y de ahí es donde vamos a entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. El mismo Adán, por una desobediencia, pues el Señor lo hubiera exterminado. Y sin embargo, ¿verdad? Él no lo castiga, simplemente lo que hace es hacer que él entienda la situación en la cual se vio envuelto. El mismo Abraham, ¿verdad? Un hombre de fe, que muy bien pudo decirle a Dios, no quiero entregarte a mi hijo. O no salgo de Urs, ¿verdad? De los caldeos, allá donde vivía. Pues yo ni sé ni a dónde me vas a llevar. Y después, ¿verdad? El mismo Isaac, junto con su hermano, el ver tenido esas diferencias, Dios elige. Bendice, por supuesto, a Ismael, ¿verdad? Y lo manda al desierto. Y después el Señor elige a estos otros dos hijos, ¿verdad? Al mismo Jacob y al mismo Esaú. Y ahí lo vuelve a elegir, lo vuelve a poner como parte de su pueblo. Esto nos deja ya ver cómo Dios en sus designios va eligiendo a las personas que Él quiere. Y muy en especial a una familia, porque les insisto, la bendición no nada más era para Jacob como persona individual, sino era para la familia de Jacob. Por eso de ahí empieza a surgir este pueblo llamado Israel, y que hasta la fecha, ¿verdad? Todavía existe este pueblo. Pues bien, Jacob tuvo 12 hijos, no con una sola mujer, ¿sí? Tuvo varias esposas. Recordemos que en ese tiempo todavía existía la poligamia, ¿sí? Era parte de la cultura de su forma de creación de pueblos, y así era como ellos vivían. Tiene 12 hijos, entre ellos, ¿verdad? Judá, Benjamín, José, ¿sí? Todos estos que van a formar después las famosas tribus de Israel. Y tribus entendámosla como pequeñas familias o pequeños pueblos. No eran, luego a veces cuando se habla de las tribus de Israel pensamos que eran como naciones. Y no, eran familias simplemente. Y aparece un hombre entre los hijos de Jacob
que es casi de los últimos, llamado José. Y empieza una historia propiamente ese linaje. Y es una historia que voy a tratar de resumirla porque sí lleva varios momentos. Pero José, llamado así también el soñador, empieza a tener como esa predilección, tanto por parte de Jacob, de Israel, ¿verdad? Como también por parte de Dios. Y empieza Dios a manifestarse a través de la persona de José. José tiene un sueño cuando es pequeño y dice, soñé que el sol y la luna me hacían reverencia y 11 estrellas también se reverenciaban ante mí. Los hijos de Jacob, Judá y sus hermanos, por supuesto que pues les parecía algo como sacado de sí, ¿verdad? Decían, ay, mira nomás ¿sí? Sabiendo que él se refería al sol y la luna a sus padres, ¿verdad? A su padre y a su madre, y a las 11 estrellas, pues a sus hermanos. Su padre le había hecho a José una túnica, ¿sí? De especial, por ser el hijo que quería más. Y sus hermanos también le empezaron a tener envidia, porque era el consentido de su padre. Cuando José tenía la edad como de 12 años, esto es algo muy curioso porque la historia de José nos va a hacer un poquito la referencia a la historia de Jesús. Cuando dice que tiene 12 años, le dice su padre, ve a donde están tus hermanos, ya que ellos se iban a cuidar el ganado a donde hubiera pasto. Y se va y le dice, ve y llévales esta razón y después regresas. Cuando sus hermanos lo ven, ¿verdad? Dicen, oye, ahí viene el soñador. Vamos a darle muerte, ¿sí? Para que ya no haya el consentido de papá y a todos nos quiere igual. Judá, uno de sus hermanos, dice, no, ¿saben qué? Miren, aquí en el desierto hay un pozo. Ese pozo no tenía agua. Dice, vamos a echarlo ahí. Judá tenía la intención de que en cuanto sus hermanos se fueran, él pudiera regresar y rescatar a su hermano y entregárselo a su padre. Sin embargo, cuando dice que estaban dentro del pozo, aparecen estos personajes que ya más atrás ya los conocíamos, los ismaelitas, ¿verdad? Estos mercaderes que andaban en el desierto, lo sacan y se lo venden, ¿verdad? A los mercaderes. ¿Qué hacen con la túnica de José? Se la quitan, la desgarran, matan un cabrito, ¿verdad? Un cordero, la ensangrentan con la sangre del cordero, ¿verdad? Le ponen la sangre y se la llevan a su padre diciendo, encontramos la pura túnica y probablemente alguien destrozó, ¿verdad?, a José. Esto, por supuesto que a su padre le causa mucha aflicción y José es vendido por sus hermanos por, curiosamente, 30 monedas. ¿Sí? La misma historia de Jesús. Se lo llevan a Egipto, en Egipto lo venden, ¿verdad? Al faraón. Y cuando están en la casa del faraón, la mujer del faraón, pues le gusta a José. Es un joven, ¿verdad? Bien parecido.
¿sí? Tal vez no atlético, porque no lo describe atlético la Sagrada Escritura, pero sí bien parecido. Como no le hace caso José, ¿verdad? Ella lo acusa y lo meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel conoce a dos personajes que trabajaban en la corte del faraón. Uno de ellos era el panadero y otro era el copero. El panadero pues era el que hacía el pan, el copero era el que le servía la copa al faraón. Recordemos que estos faraones o todos estos reyes tenían una persona dedicada a cada cosa. ¿Sí? Entonces, este era el único que le podía servir al rey en su copa, nadie más le podía servir, solamente él. ¿Qué es lo que hace o qué pasa en la cárcel que cuando sueñan los dos que estaban con él, ¿verdad? Tienen unos sueños y dice el panadero, yo soñé que llevaba mi canasta de pan y que venían unos cuervos y se comían todo mi pan. El otro dice, no, yo soñé que estaba sirviendo a mi señor. Y les dice José, bueno, pues les voy a interpretar su sueño, ¿verdad? Tú que soñaste que llevabas tu canasta de pan, vas a ser ajusticiado, te van a dejar en el desierto y los cuervos se comerán tu cuerpo. Tú vas a regresar nuevamente a ser el copero del rey. Cuando ya están, ¿verdad? Ya ha pasado un poco de tiempo, José sigue en la cárcel y el copero del rey se da cuenta que el faraón tuvo un sueño. Dice, vi saliendo, ¿verdad?, del desierto del Nilo, 12 espigas llenas de granos, perdón, 7 espigas llenas de granos, y 7 espigas que no tenían granos, que estaban secas, pero que llegaban, ¿verdad?, y devoraban a las espigas llenas. Y también soñé 7 vacas, ¿verdad?, gordas, bonitas, que estaban a la orilla del Nilo. Y de repente del mismo Nilo, ¿verdad? Salían otras 7 vacas flacas, feas, y devoraban a esas 7 vacas gordas. Traigan a todos los adivinos del reino, ¿verdad? Vamos a ver quién me adivina este sueño que tuve. Pues nadie. Y el copero se acuerda de José y le dice, mi señor, hay un hombre en la cárcel que cuando estuvimos ahí interpretó nuestros sueños. Y salió cierto lo que nos dijo. ¿Por qué no lo traes? Dice, a ver, tráiganmelo. Ya se lo llevan, ¿verdad?, al faraón, a José, y le dice, oye, mira, tuve este sueño, ¿qué significa? Y ya les dice José, mi señor, con el poder que Dios me ha dado, invoca primero a Dios, eso es lo que tiene más como fuerza. Dice, voy a interpretar tu sueño. Esas 7 espigas gordas que viste llenas de trigo, y esas 7 vacas gordas también que viste, son 7 años de abundancia que tendrá tu reino. Pero esas otras 7 espigas flacas, igual que las vacas que viste que devoraban, esas 7 sanas, serán 7 años de hambre. El faraón, por supuesto, ¿verdad?, que esa interpretación que le hace José dice, bueno, pues para eso necesitamos un buen ministro, aquel que sepa administrar estos 7 años para que la sequía o lo que vaya a venir después no nos afecte.
y nombra, ¿verdad?, como primer ministro de Egipto a José. Cuando José es nombrado, ¿verdad?, se le da el anillo del faraón, que era el máximo poder que se le daba, no como la persona del faraón, pero sí como el segundo del faraón. Él comienza a hacer graneros, a construir graneros, a guardar las semillas, buscando que todos esos 7 años de abundancia, ¿verdad?, estén bien guardados ahí. Y cuando llegan los 7 años de hambre, de pobreza, pues Egipto no carece de nada, pero sí los pueblos vecinos. Y es cuando el padre de José, Jacob, ¿verdad?, les dice a sus hermanos, vayan a Egipto a comprar algo para comer. Y cuando van, José se da cuenta quiénes son, pero ellos no lo reconocen. ¿Por qué? Pues vamos a darnos cuenta que ya el atuendo que lleva el mismo José lo hace irreconocible. Ellos lo vendieron cuando era un niño, ya han pasado los años, ya es todo un joven y por supuesto pues que no lo reconocen. Les hace muchas preguntas, ¿verdad? Les dicen quiénes son ustedes, de dónde vienen. Ya ellos le dicen es que venimos, tenemos a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestro hermano, el menor, ¿verdad? Pues ya manda los primeros, ¿verdad? Los primeros víveres y regresa nuevamente. Cuando regresa nuevamente, José les dice, escondan unas copas de oro en algunos de los costales, ¿verdad? Y ella dice, bueno, se me han perdido unas copas de oro y ustedes las deben de tener. No, señor, ¿cómo cree? Pues que vacían los costales, ¿verdad? Y allí las encontraron. Dice, bueno, ustedes no se van hasta que no traigan a su hermano más pequeño, porque yo creo que ustedes me están mintiendo. Él, que era lo que quería, conocer a Benjamín, que era el más pequeño de los hermanos. Van, ¿verdad? Le dicen que pues se han quedado algunos de los hermanos en la cárcel del faraón y no los van a soltar hasta que no vaya Benjamín. Entonces su padre, que quería tanto a Benjamín porque ocupó el lugar de José al hacerlo ya perdido, al hacerlo muerto, pues se entristece mucho y van. Cuando ve a Benjamín, ¿verdad? José lo abraza y les dice la verdad. Yo soy José, aquel que ustedes vendieron, y bueno, pues ahora quiero que vayan y traigan a mi padre también aquí. Y es cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, se queda propiamente en Egipto. Aquí esto es algo ya histórico, ¿verdad? Porque es cuando ya empieza este pueblo a formar parte de otro pueblo como es Egipto y después vendrá toda esa esclavitud. ¿Por qué? Porque muere José, el faraón que viene, han pasado ya los 7 años de hambre, ya prácticamente como que le dan las gracias a José, ¿verdad? De decir, bueno, pues ya nos salvaste, pero fuiste tú, no tu familia. Y empieza este pueblo a ser propiamente, ¿verdad?, esclavo ya del otro pueblo. Esto, eh, esta historia pareciera ser una historia entretejida
de una historia que después va a ser parte de una liberación. Vemos cómo, si me lo permiten, la historia se repite y se repite y se repite. Pareciera ser que vuelve a ser lo mismo. Sin embargo, el Señor quiere preparar a su pueblo para una verdadera liberación, para que el pueblo entienda qué cosa es estar esclavizado y qué cosa es la libertad. Él ha elegido ya a su pueblo, ya lo tiene elegido, pero sin embargo, como nos dice por ahí el dicho, ¿verdad? Nadie experimenta en cabeza ajena. Es necesario que el pueblo sienta lo que es la opresión, que sienta lo que es el estar cautivo, que sienta lo que es el estar bajo el dominio de alguien o de una persona o de un ser superior, para que así experimente la liberación de Dios. Para Dios hubiera sido muy fácil ver mandado al Salvador en ese momento y restablecer todo en Israel. Sin embargo, nos damos cuenta y nos vamos a dar cuenta todo lo que hace este pueblo en el mismo desierto. Y es por eso que el Señor ve, ¿verdad? Un poquito a este pueblo, hace posible ese pueblo para que pueda experimentar esa salvación de Dios. Toda esta historia solamente nos deja ver cómo Dios va preparando a su pueblo. Yo, como les decía desde las otras clases, he ido comparando la historia de la salvación con la historia del ser humano. ¿Qué pasa cuando una persona es joven y su propósito en la vida es casarse? A ver quién me dice. Antes de eso. Bueno, y ahorita yo estoy hablando de la juventud de hace unos años atrás, ¿verdad? Pero ya ahorita ya los niños van al kinder y dicen que ya tienen novia, ¿verdad? Empieza la edad del noviazgo. Eso es lo que pasa. En la persona humana así es. ¿O acaso de los que están presentes o los que nos están siguiendo a través de Facebook, o acaso ustedes ven al chico o a la chica o vieron cuando eran jóvenes y dijeron, con este me caso luego, luego, ya, mañana? No. Comienza, ¿verdad? Una como preparación. El noviazgo es eso, una preparación al matrimonio. La vida de nosotros como sacerdotes también tiene una preparación en el seminario. ¿Por qué? Porque ahí te estás preparando, no aquel que llega y toca las puertas del seminario y dice, yo quiero ser sacerdote, pásale, ahorita te ordenamos. Pues no. Hay algunos, ¿verdad?, que entran al seminario y ya se sienten padrecitos, ya dan la bendición con toda la solemnidad. ¿Sí? No.
Apenas estamos en el proceso. Yo luego me pongo a pensar, hay jóvenes en el seminario que ven el ser sacerdote como algo pan comido, dicen ellos, ¿verdad? Y no. Lo mismo, ¿verdad? Muchos jóvenes ven la vida matrimonial o la vida de pareja, porque ya ahorita ya el matrimonio ya se le está olvidando, ¿sí? Ven la vida de pareja algo fácil. Y si no, vean, nos juntamos, sí, nos juntamos. ¿Y qué pasa al mes? Pues nos desjuntamos, ¿verdad? Pues cada quien a su lado ya, ¿sí? Esto mismo, si lo vemos desde la historia de la salvación, esto mismo sucede con ese pueblo. Ellos ya sabían lo que era ser esclavos del pecado, que era alejarse de Dios. Lo vimos, ¿verdad? Desde el mismo Adán, después con Noé en el diluvio. El mismo no tener ese encuentro con Dios a través de los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esos mismos hijos de Jacob, ¿verdad? Esas 12 tribus llamadas así, vuelven a hacer lo mismo. Se dejan llevar por el egoísmo, por la envidia, por Dios elige a un pueblo, pero ve que está incipiente en eso. Necesita que el pueblo madure. Y lamentablemente, ese pueblo va a tardar en madurar. Eso mismo sucede en la vida personal cuando uno toma una decisión, un proyecto de vida. Yo no he conocido una persona que diga, yo me quiero casar y que se encierre todo el día a leer libros. Si dice yo me quiero casar, pues voy a ver, salgo, ¿verdad? Y ay, aquella muchacha o aquel muchacho, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Yo les platicaré un poco en el pueblo de mi padre. Era bien bonita la fiesta patronal, ¿eh? Porque en la fiesta patronal conocías a las chicas de todos los lugares o a los chicos de todos los lugares, ¿verdad? Y les digo que era bien bonito porque ahí en el jardín del pueblo, las chicas iban hacia un lado y los chicos hacia el otro lado. Entonces veías la variedad, ¿verdad? Ah, más o menos decías, oh, me gustó la chica rubia, pues ya cuando volvías a dar la vuelta ya no la encontrabas, ¿verdad? Pero, pues, pero es decir, había ese conocimiento, como nos dice Patti, ¿verdad? Primero nos tratamos, nos conocemos. ¿Cuántos conocieron su primer amor, ¿verdad? El primer novio y dijeron, con este va a ser el amor de mi vida? Y pues nomás no. Llegó otro, ¿verdad? Que fue mejor que el otro y después llegó otro que fue superior al otro. El chiste es de que cuando uno se acuerda de la primer novia, dice uno, ay, ay, qué cosas, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, hay ese encuentro, hay ese compromiso y eso es lo que nos marca la historia de la salvación. El ir conociendo a ese Dios, el ir caminando con ese Dios. Esta historia, eso es lo que nos presenta. Porque si la vemos historia como historia, no nos dice nada. El librito no nos dice nada.
La Biblia no nos va a decir nada, ¿verdad? Pues la podemos leer 3, 4 veces, pero si no la aplicamos a nuestra vida, entonces no la vamos a entender. Pero cuando la empezamos a aplicar nos damos cuenta que es un proceso que Dios va generando en un pueblo determinado que ha elegido. Y lo mismo cuando ya la aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí se arrepienten de cosas que hicieron en el pasado? ¿Y por qué? Porque no lo han podido superar o porque no lo han podido absorber, trabajar en la propia vida. Y esto es lo que nos deja la historia de la salvación. Si este pueblo, y como lo vamos a ver ya a través del Éxodo, si este pueblo sigue creyendo o sigue pensando en el pasado, no camina hacia adelante. Y es lo que nos pasa a nosotros. Si seguimos aferrados con nuestro pasado, no vamos a ver lo que tenemos al frente. ¿Cuántos de nosotros vamos caminando volteando hacia atrás? Y no nos damos cuenta que al frente está un poste, una pared, o que al frente está un paisaje hermosísimo que nos estamos perdiendo. Y desde aquí empecemos a ver nuestra vida. ¿Cuántos seguimos todavía con los dolores de la infancia? ¿O cuántos siguen, verdad? Yo, gracias a Dios, es sí le doy muchas gracias a Dios. Y no es que los haya olvidado, ¿eh? Porque la psicología humana tiende a eso, a ponerles ¿cómo se llama? Una carcasa y guardarlos ahí, ¿sí? Y luego uno se acuerda, ¿verdad? Y dice, no, pues yo ni me acuerdo. Hay gente que fue golpeada por sus padres cuando eran niños, pero tanto fue el bloqueo de sí mismo que si les dices, oye, platícame tu infancia, pues yo no me acuerdo de nada. A ver, haz memoria. A ver, de los que estamos aquí presentes, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. ¿Quién se acuerda de cuando tenía un año? No, pues así lo vivieron. 2 años. Marta Ortega nos dice que sí. Yo creo que ella sí se acuerda cuando tenía, ¿verdad? Un año. 2 años. ¿Quién se acuerda cuando tenía 2 años? A ver, una anécdota triste de los 2 años. Bueno, nos hablan Blanca, Marta, Patti.
Patti, bueno, Patti nos dice que desde que tenía 4 años es cuando ella se acuerda, ¿sí? Hay muchos que no se acuerdan de cuando tenía uno 1 año, 2 años, 3 años, hasta los 4 años en adelante. ¿A quién le hicieron 3 años? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de cuando cumplieron sus 3 años? Que los pusieron a bailar, ¿verdad? Y no querían bailar, ¿eh? Con el chambelancillo ahí, ¿sí? ¿Quién se acuerda de su primera comunión? ¿Sí? ¿De su confirmación? Cuando iba saliendo de la basílica, cuando te bautizaron. Sí, pero ya lo bautizaron de 18 años, ¿quién no se va a acordar? Ajá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a veces nosotros esos recuerdos los vamos enterrando. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos enfrentarnos o no hemos asumido esas situaciones que hemos vivido. Yo peleo mucho con los psicólogos, ¿verdad? Porque me dicen los psicólogos que los niños traen traumas de la infancia y eso los va a marcar toda su vida. Y yo diría, no, los traumas te los haces ahora, no en la infancia, porque así somos nosotros. Como grandes nos empezamos a hacer. El otro día yo les decía sobre los problemas que a veces nosotros tenemos, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, ¿sí? Así nos pasa a veces. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando empezamos también a olvidar todo? Que no nos aceptamos como somos. Cuando no somos capaces de aceptarnos como somos, de reconocernos como somos, de actuar como somos, entonces nuestra vida no se supera. Porque todo lo que nos pasó de niños nos marcó, sí, pero nos ayuda a ser mejores personas, aún los momentos más difíciles. Pero en la actualidad no quiero aceptarme. Si no, fíjense, ¿cuántas personas sufren por sus pies? ¿No se ponen guarachas porque dicen que tienen los pies bien feos? ¿No se ponen vestido porque dicen que tienen un cuerpo bien feo? ¿Eh? Sí. Patas secas, ¿verdad? Dice, patas de garza. Bueno, eso ustedes lo dicen, ¿eh? Para los que me están viendo, no piensen que es. No, yo no lo pienso, yo no. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo, porque esto mismo le va a suceder al pueblo de Israel. Para que vean hasta dónde toda esta historia de salvación nos está llevando. A que nosotros verdaderamente reconozcamos nuestras raíces. ¿Cuántos hay en la vida que se avergüenzan de sus padres? ¿Cuántos hay en la vida que se avergüenzan de su origen? Es que yo vengo del pueblo. No, 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 yo no, yo no. No. Ay, quién sabe. Ay, eso del rancho. Ay, no, no. Ay, olor a estiércol de vaca. Ay, guácala. Sí, ¿sí? ¿De tu segundo nombre?
remedios. Y nomás no remedias nada. Ah, lo peor, bueno. Sí. Entonces, ojo, porque a veces cuando no somos capaces de aceptarnos o de aceptar nuestros orígenes o de aceptar nuestro pasado, va a seguir siendo esta historia del pueblo de Israel. Yo te elijo, dice Dios, como mi hijo, y nosotros vamos a rechazar, porque Dios nos elige como somos, con lo que tenemos, ¿sí? Pero bien, vamos hasta aquí a dejar, ya me pasé 4 minutos, perdónenme, ¿sí? Y vamos a cerrar un poquito recordando dónde se encuentra ya este pueblo. En un lugar extranjero, ha dejado la tierra prometida, aquello que el Señor le dio, ¿sí? La ha dejado y se empieza a volver esclavo. Cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios nos da, nos convertimos en esclavos. En nuestro tiempo, cuando nosotros nos alejamos, no aceptamos lo que Dios nos da, nos empezamos a convertir en esclavos del consumismo, ¿sí? Es en esclavos de el hedonismo, ¿verdad? En esclavos de infinidad de cosas, cuando no dejamos, ¿verdad?, que Dios actúe en nosotros. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar un pueblo que está en Egipto y con el favor de Dios empezaremos a ver esta salida de este pueblo. ¿Cómo es como se da esta salida? ¿Cómo es como Dios, ¿verdad?, ayuda a este pueblo, clama este pueblo a Dios y Dios lo escucha. Pero esto lo vemos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Miren, acá ya nos informaron todo, todos los que están en el chat, ¿verdad? Muy bien. Hay una pregunta que me hicieron, pero esta no tiene que ver con el tema, sin embargo, sí la voy a contestar. No hay preguntas del tema para todos los que nos están viendo. Bien, permítanme un momentito, un momentito, un momentito. Preguntas, preguntas. No. Eh, ah, dice Eli Hernández, ¿verdad? ¿Cómo murió José? De edad avanzada, ¿sí? Es como muere en Egipto. Nos dice Héctor Martínez, padre, ¿cuándo se reanudan las misas? Las misas yo las tengo todos los días, ¿verdad? Así que yo no he dejado de celebrar. ¿Cuándo se reanudan con personas o con participación ya de la gente? Yo espero en Dios que en el mes de agosto aquí ya estaremos. Para que Héctor, por favor, nos sigas en las misas. Yo trato de en la misa informar de cómo vamos avanzando. Entonces, con el favor de Dios, Héctor, para el mes de agosto, yo creo que ya tendremos el templo abierto, ya los trabajos van avanzando, ¿sí? A ver por ahí, Lupita, ¿sí? No, Dios no tiene preferidos, tiene elegidos.
No era consentido, más bien era elegido, porque de todas maneras quiso a Esaú, porque era un pueblo, ¿sí? O sea, ya fue un pueblo en el cual seguía esa descendencia de la bendición. Nosotros somos igual. Dime qué hay de diferencia entre tú y yo. Que yo soy un padre, pero no tengo hijos. Porque si a esas vamos, tú eres madre. Otra cualidad. Que yo sé más. No, ¿qué crees? Que yo creo que sabemos lo mismo. O hasta tú me ganas en el conocimiento. Que estamos más cerca de Dios o yo estoy más cerca de Dios, eso es mentira. Porque yo celebro la misa, pero no estoy más cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios. De tú y yo, ¿quién crees que sea consentido de Dios y elegido de Dios? No, tampoco, ¿sí? Los dos somos consentidos y los dos somos elegidos. A mí me eligió para ser sacerdote, a ti te eligió para ser madre. No me pudo a mí haber elegido para ser madre, porque no soy mujer. Pero si hubiera sido mujer, ten la seguridad de que o me hubiera elegido para ser religiosa o para ser madre de familia. Pero para algo me hubiera elegido el Señor. Y ser su consentido, todos somos consentidos de Dios, todos. A veces no nos dejamos consentir nosotros, es la diferencia, ¿sí? Cuando nos quiere así agarrar y abrazar y eso, espérate, mañana, ¿sí? Pero todos somos consentidos de Dios. Y nos elige también, somos elegidos de Dios para una misión muy, muy importante y determinante en nuestra propia historia de salvación. Esto mismo hace con estos pueblos. A uno lo elige para ser este pueblo en el cual Él se va a manifestar. Al otro lo elige también, para que camine junto con este pueblo. No agarra y dice, bueno, yo nada más me quedo con Jacob, ¿eh? Esaú, órale, púshala para allá. No te quiero ver. No, ¿sí? No sé si contesté a la pregunta que me hacías, ¿sí? Entonces ahora dime, ¿quién es elegido por Dios? Todos. ¿Y quién es consentido de Dios? Ok, quedó respondida la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien, entonces nos dice Berta Méndez, los dos porque para un padre no hay consentidos. Ustedes porque son madres de familia y tienen 3 hijos, ¿verdad, Berta? Bueno, ándale pues. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Al final de esta transmisión y le pedimos a Dios que nos bendiga ya que somos sus elegidos y somos sus consentidos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eh, bien, pues buenas noches a los que nos estuvieron siguiendo, ¿verdad? Y pues nos vemos con el favor de Dios el día de mañana con el taller de métodos de oración y el miércoles continuamos con este tema. Buenas noches.